Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer quizás no solamente a la Fundación Vacunar, que nos permite a los médicos llegar a ustedes, llegar a la comunidad, en este caso, de una forma casi presencial. Digo esto porque hace un ratito cuando estaba en el consultorio, una mamá me decía, te voy a ver por streaming y la verdad que quiero que me cuentes un poco más de las dudas que a veces en el consultorio no podemos charlar o después me acuerdo cuando llego a casa. Y la verdad que este tipo de charlas es justamente para eso. A ver, los médicos considero y me considero que somos efectores de salud, pero también somos comunicadores de salud. Y lo importante de la comunicación, si bien tiene que ser siempre bidireccional, porque uno puede hablar, entender al otro escuchándolo y dando respuesta, si bien esto va a ser una charla, si después hay algunas preguntas, las podemos hacer al final o en el foro después seguramente que puede quedar en la página de la Fundación Vacunar, en sus redes. Y después cualquier cosa va a quedar en mi mail para conectarse. Pero lo más importante es entender que esta charla está destinada a la comunidad, pero cuando pensamos soy comunidad, sabemos que la comunidad no solamente son mamás de pacientes chiquititos o mamás de pacientes adolescentes, hay mamás, hay papás, hay profesionales, hay actores de la salud, hay especialistas, hay colegas que también quieren interiorizarse por qué la importancia de las vacunas. Y quizás el título, la importancia de las vacunas, sería siempre. Hoy quizás en pandemia, porque vivimos una situación difícil, ponemos al coronavirus en una situación donde todos esperamos la vacuna para coronavirus, pero a veces poner la atención solamente en algo tan complicado y tan importante como esta pandemia nos hace olvidar algunas cosas importantes que ya teníamos y que no debemos dejar de hacer, como es vacunar, como es proteger, como es cuidar a cada uno de nuestros hijos, a nuestros pacientes y por supuesto a nosotros mismos. Porque si bien la vacuna está destinada en el pensamiento para los niños, hoy también sabemos que hay vacunas para embarazadas, vacunas para adolescentes, vacunas para gente adulta y hay vacunas para diferentes enfermedades. La primera palabra que quiero dejarles entonces es que vacunar es proteger. Vacunar a un niño es protegerlo a él, pero también es proteger al resto de la comunidad y después vamos a ver por qué. Quiero comenzar con una foto de un niño con sarampión. El sarampión es una enfermedad viral, es una enfermedad que a veces lo relacionamos como un niño simplemente brotado. Y me acuerdo cuando yo en el año 91 hacía mi residencia como pediatra, eso habla un poco de mis casi 30 años ya como médico en el Hospital de Niños de La Plata, me enfrenté con el primer brote de sarampión. En ese momento los chicos venían agitados, con el rostro llamado de cara sucia, el triple catarro, febriles, muchos terminaban en terapia intensiva y muchos otros a veces no teníamos camas y lo teníamos también en los pasillos del hospital. Estamos frente a un brote de una enfermedad que hasta hace poquito, el año pasado inclusive, reapareció. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen las enfermedades y en forma de brote y reaparecen cuando a veces sentimos que están controladas? Porque muchas veces se deja de vacunar. Y las vacunas, básicamente, lo que hacen es proteger, insisto, es dar salud porque protegen de enfermedades complicadas. Por eso en esta charla vamos a ver, vamos a tratar de contestar por qué son tan importantes las vacunas, qué pasa si no nos vacunamos. Indudablemente estamos expuestos a enfermedades. ¿Las vacunas del calendario nacional de vacunación son solo para chicos? No, como ya les decía, son también para embarazadas, para personas que viajan a otros lugares, para adultos mayores. ¿Una mujer debe recibir vacunas? Por supuesto que sí, sobre todo vacuna de la gripe, vacuna también para tétanos. ¿Dónde están disponibles las vacunas? Sabemos que están disponibles en los centros vacunatorios. En nuestro país, en Argentina, la vacunación es gratuita, pero también sabemos que hay una vacunación personalizada con otras vacunas que las podemos encontrar en los diferentes vacunatorios o inclusive en los hospitales. Siempre el pediatra de cabecera es la persona de mayor confianza. Y les tiro esta palabra, confianza, porque vamos a ver por qué la palabra confianza es importante en vacunas. ¿Se puede recibir más de una vacuna el mismo día? Vamos a ver que sí, inclusive ahora que estamos recuperando esquemas de vacunas porque han bajado las vacunas. ¿Qué síntomas puede tener cuando un niño se vacuna?
Hay algunos efectos adversos de vacunas, algunos ser más o algunos ser menos, pero siempre el efecto de enfermedad es mucho, mucho más peligroso que no darse una vacuna. Y habitualmente son efectos adversos muy simples, como rubicundez o quizás un poco de fiebre. En algunos casos, los niños, inclusive en los adolescentes, cuando reciben la vacuna del virus del HPV, puede haber un reflejo vasovagal, pero básicamente son efectos adversos muy mínimos. Nos preguntamos a veces, o el otro día me preguntaba un paciente, ¿quién inventó la vacuna? ¿Los laboratorios, la industria? La verdad que fueron médicos. Vamos a ver un poco la historia simplemente para recordar a Sabin, a Salk, a Pasteur, a Jenner. Hay médicos que permitieron que a partir de las vacunas hoy se salven de 2 a 3 millones de personas, se salvan esas vidas. Si bien las cosas no han cambiado por la pandemia, las vacunas ya desde hace muchos años nos cambió la vida. Las vacunas se fabrican de diferentes técnicas, hay técnicas hoy de tipo moleculares, genética, ingeniería genética, pero básicamente sabemos que la vacunación es una responsabilidad social. Vamos a ver qué significa protección en rebaño. Cuando muchas personas se protegen, también protegen a otras. ¿Y por qué se dice que hay vacunas para todas las etapas de la vida? Porque justamente cada ser, cada persona en los diferentes estadios de la vida van a tener vacunas que los protejan. En las embarazadas es importante que estén vacunadas para el sarampión, para paperas, para rubiola, también para gripe y, como yo también les decía, para la tos convulsa, para el tétanos. Los recién nacidos van a recibir la vacuna al momento de hepatitis B y luego en el primer mes la vacuna BCG, que significa que es una vacuna destinada para la tuberculosis, para las formas graves de tuberculosis. Hasta el año de vida o en el primer año de vida, los niños reciben varias vacunas. Vamos a ir recorriendo después qué vacunas van a recibir, pero sobre todo en los primeros 2 años de vida, la protección que necesiten los niños con vacunas es muy importante porque su sistema inmunitario va disminuyendo, si bien tiene una carga de anticuerpos que le dejó la mamá y esa carga de anticuerpos empieza a bajar a los 6 meses, son los niños los que están más expuestos a enfermedades inmunoprevenibles y también de gravedad. Y lógicamente después aparecen las vacunas que son después de los 2 años, algunos refuerzos que se llaman booster, a los 5 o 6 años las vacunas de ingreso escolar, una etapa importante, la etapa de la adolescencia, donde hay mucho intercambio justamente de contacto, boliches, salidas, y eso también hace que los adolescentes sean portadores de muchos gérmenes, como por ejemplo meningococo, y transmiten la enfermedad. Entonces también es importante la vacuna, como vamos a ver, para meningococo. Dar la vacuna del virus del HPV para evitar el cáncer de útero más adelante, y la vacuna también de hepatitis B, difteria, tétanos y tos convulsa. En adultos jóvenes o en jóvenes que viajan, hay vacunas del viajero, vacuna de fiebre amarilla si vamos a zonas endémicas, y los adultos mayores de 65 años, como hemos aprendido, la vacuna para gripe y para neumococo. Por eso digo que cada etapa de la vida tiene una vacuna especial. Haciendo un poco de esta breve historia que yo les contaba, ya en el año 1771, Edward Jenner descubre la primera vacuna experimentando con el virus de la viruela. Esta vacuna permitió erradicar una enfermedad que era absolutamente mortal. En el año 1980 dejamos de tener viruela. Pero fíjense que en el año 1880 ya Louis Pasteur y Roberto Koch descubren gérmenes y virus causantes de diferentes enfermedades, como las vacunas como la vacuna inclusive para la tuberculosis. Después, Gelmin, Kitasato crean la vacuna contra el tétanos y la difteria en el año 1892. Y a partir del 1900, Calmet y Kamel Garin crean la vacuna entonces para la tuberculosis, la conocida BCG. Enders inventa la vacuna contra el sarampión ya en los años 60. Y en el año 62, Scheller crea la vacuna contra la rubiola. La erradicación de la viruela fue un hito importante para entender por qué las vacunas protegen contra la enfermedad y por qué una vacuna puede erradicar inclusive la enfermedad. Les cuento que ahora estamos en un momento de tratar de erradicar, por ejemplo, la poliomielitis. Solamente menos del 1% del mundo tiene esta enfermedad. Afganistán, Pakistán, pocos países, pero si hay un lugar donde hay una enfermedad activa, esto significa que la enfermedad se puede importar. Y tenemos la experiencia entonces hoy con COVID, con coronavirus. Si tenemos un virus que se transporta, y la verdad que los virus se transportan en su gran mayoría de persona a persona, lo que puede cortar esto no solamente es la protección que hoy hacemos, pero sino indudablemente las vacunas. Entonces, como les decía, la erradicación de la viruela ha sido ampliamente reconocida como el principal logro de la salud pública a la fecha. La viruela fue un virus extremadamente peligroso, con una tasa de mortalidad al menos del 30%.
Les voy a ir contando a medida que pasa la charla que hay otras enfermedades que también tienen altas secuelas y alta mortalidad. El sarampión en los niños más chiquitos o la meningitis por meningococo en los chicos menores de 2 años. Finalmente, como les conté, en 1980 se declaró entonces el mundo oficialmente libre de la viruela. ¿Cómo no vamos a vacunar? Sé y entiendo que muchas veces cuando nos escucha a los médicos, algunos dicen, sí, yo sé que hay grupos anti-vacunas. No tenemos que ser antividas. O sea, no vacunar a un niño significa no protegerlo. Y hoy tenemos evidencia permanente de que las vacunas salvan vidas. Y alguien puede decir, bueno, pero hay algunos efectos adversos. Son mínimos los efectos adversos de las vacunas. Y si uno compara lo que puede provocar una enfermedad con respecto al efecto adverso de una vacuna, no tenemos que decir nada de anti, porque la realidad es que toda la evidencia muestra que las vacunas, insisto, protegen y salvan vidas. En la Argentina, fíjense que por la vacunación ya no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, autóctonos, sí hubo casos importados, y esto fue por un descenso justamente de bajas coberturas. Esto fue una alerta que teníamos todos los médicos el año pasado, y lógicamente y lamentablemente por la situación de temor de la pandemia, cayó casi un 40% la falta de coberturas, y esto se ha agravado. Por eso lo importante que tomemos esta charla también como una alerta para que hablemos con sus pediatras, que es el médico, insisto, de cabecera, es el médico que te va a indicar y te va a decir cuáles son las vacunas que corresponden, no perder la confianza en lo que te dice el pediatra para recuperar estas vacunas. El último caso de poliomielitis fue en el año 1984, acá en la Argentina, difteria en el 2006, tétanos neonatal en el 2007, pero el año pasado, hace poquito, también apareció un caso de tétanos en Estados Unidos, y esto también tiene que ver porque si bien hay enfermedades que creemos que ya no existen, justamente por las vacunas, cuando se deja vacunar pueden reaparecer. Y se redujo, y esto es algo muy interesante, en más del 96% de los casos de trasplante hepático por el virus de la hepatitis A partir de que nosotros empezamos a vacunar para hepatitis A partir del año de vida, inclusive Argentina daba 2 dosis de vacuna y ahora con una sola dosis, disminuyó la posibilidad de trasplante hepático por insuficiencia hepática por el virus de hepatitis A. Fíjense entonces la importancia, en este caso, de una vacuna como es la vacuna de la hepatitis A. Son estos mismos logros los que hacen fundamental a la vacunación como política. Yo diría, no solamente política de Estado, sino como una política de salud, que es derecho, es obligación, que el Estado y nosotros mismos, como médicos, como padres, no dejemos de vacunar a nuestros pacientes. Las vacunas las podemos clasificar y si tenemos que dar una explicación a niños más chiquitos, es decir, bueno, ¿qué hace una vacuna básicamente? La vacuna crea anticuerpos a partir de antígenos. O sea, a veces son microorganismos vivos que se llaman vacunas atenuadas, otras veces se hacen con microorganismos muertos directamente, muertos, que son las vacunas inactivadas. Por ejemplo, el caso de la vacuna para poliomielitis, como es la vacuna Salk, que se hace en forma inactivada. Hay vacunas que se llaman recombinantes, que está hecha por clonación de genes que codifican diferentes proteínas antigénicas específicas en una célula en el huésped, o sea, en la persona, y las sintéticas, que son polipéptidos, son como proteínas que copian la secuencia primaria de los diferentes aminoácidos, que son los que forman esas proteínas, con determinantes antigénicos del propio microorganismo. De esa forma, básicamente, cuando entra el antígeno, entra la noxa al cuerpo, se reconoce por esa inmunidad que al principio que se llama inmunidad innata, que tiene el recién nacido, el niño a medida que va creciendo, y ese reconocimiento permite tener una inmunidad de memoria que cuando nos enfrentamos entonces al germen que provoca esa enfermedad, nosotros o el niño se puede defender. Acá hay un concepto importante que dije recién. Nosotros damos vacunas para defendernos de enfermedades, pero la realidad es que damos vacunas para defendernos de gérmenes que provocan esas enfermedades. Y se lo explico, les digo por qué. A veces hay confusiones, ¿no? Decimos, ya recibió mi hijo la vacuna para la hepatitis. La pregunta es, ¿para qué hepatitis? ¿Para hepatitis A? ¿Para hepatitis B? Ya recibió mi hijo la vacuna para la neumonía. La neumonía que la provoca el neumococo. Existe una vacuna que que conocemos como nombre de Prevenar 13, que cubre a 13 serotipos, 13 tipos de neumococos, pero también ese neumococo puede provocar neumonía, puede provocar lo que se llama enfermedad invasiva, o sea, una sepsis, una infección generalizada en la sangre, o bien provocar una meningitis. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos, ya recibí la vacuna de meningitis o le dimos la vacuna de meningitis, hay que saber qué tipo de vacuna, para qué tipo de meningococo, de germen, era para esa meningitis. ¿Se entiende? Es importante entonces entender que las vacunas son para los microorganismos que provocan esas enfermedades.
Vamos a repasar algunos mitos sobre las vacunas. La vacunación está reconocida entonces como la estrategia de mayor beneficio en la salud pública y no nos vamos a cansar de repetirlo. En la actualidad, todas las vacunas que se aplican de forma sistemática han demostrado claramente su eficacia y su seguridad. Algunas pueden ser más o menos eficaces de acuerdo justamente al comportamiento de la inmunogenicidad, o sea, la respuesta a anticuerpos, pero son eficaces y seguras. Lamentablemente, muchas veces, como se dice, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Las enfermedades que previenen dejan de percibirse como amenazas cuando se vacune y ya no vemos sarampión, o no vemos meningococos, o no vemos neumonías. Es como que entramos a relajarnos y ahí es donde se pierde entonces esta responsabilidad de vacunar. Y solo se presta atención más a los efectos adversos que muy raramente, como les decía, pueden ocasionar hacia la propia enfermedad. Entonces, primer punto importante también, no relajarnos cuando vemos que una enfermedad que ya no las escuchamos, entonces no hacemos, no, justamente esa enfermedad que no escuchamos, que no vemos, es porque se ha venido vacunando muy bien. Algunos mitos. Antes de la implementación de las vacunas, la mejoría de las condiciones de higiene ambiental había hecho disminuir las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, las vacunas no son necesarias. No, esto es falso, sumamente falso. Si bien sabemos que el agua potable y el lavado de manos protegen contra enfermedades infecciosas, muchas otras se pueden propagar independientemente de la higiene que nosotros tengamos. Ya en el siglo XIX y XX, algunas enfermedades infecciosas se comenzaron a controlar gracias a acciones. Sin embargo, las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas han disminuido drásticamente después de su aplicación a gran cantidad de niños. Así, si interrumpimos los programas de vacunación, las enfermedades contra las que podemos vacunar van a volver. Y este es el gran temor que hoy tenemos nosotros en la pandemia. Si dejamos de vacunar, pueden volver las enfermedades inmunoprevenibles por vacuna. Otro mito, las vacunas producen enfermedades o efectos secundarios nocivos que se desconocen a largo plazo. Cuando se estudian las vacunas, se estudia la seguridad. La mayoría de las reacciones por vacunas son leves y son temporales. Así que esto también es un mito. Otro mito, si son las enfermedades prevenibles por vacunas, están eliminadas en algunos países, por lo que no hay motivo para vacunarse. Y es el ejemplo que yo les daba al principio de poliomielitis. Si tenemos un caso de enfermedad en un mundo globalizado, quizás hoy un poco interrumpido por la cuarentena o por la situación de confinamiento que tenemos por el COVID, cuando hay una enfermedad en otro país o en otra región, se puede trasladar y nos pone en peligro. Por lo tanto, hoy hablamos de vacunas para proteger a todas las enfermedades en este mundo globalizado. Otro de los mitos es que la administración simultánea de más de una vacuna aumenta el riesgo de efectos secundarios. Esto tampoco es así. Muchas veces el propio huésped, nosotros mismos, el paciente que recibe la vacuna, responde en forma robusta con todos sus anticuerpos para diferentes tipos de antígenos. Así existen, por ejemplo, vacunas que se llaman combinadas. Combinan a 6 tipos de antígenos. Un ejemplo es la vacuna sextuple, por ejemplo, que se da a los 2, a los 4, a los 6 meses y que cubre para difteria, para tétanos, para tos convulsa, para hemófilos influenzae y para hepatitis B. ¿La infección natural es preferible a una vacunación? Esto para los que tenemos algunos años se decían, si tenés varicela, si tenés sarampión, juntate. No, porque sabemos que una enfermedad, de acuerdo al estado inmunológico y a la respuesta que tiene cada paciente, va a ser diferente. Es decir, que un niño puede contagiarse de sarampión y tener un trágico final, con un cuadro de dificultad, encefalitis por sarampión, y quizás otro niño quizás tenga solamente un brote en la piel con el triple catarro, fiebre, conjuntivitis. Por eso siempre es muy importante, más que enfermarse, mejor vacunarse. Después hay otros mitos como si las vacunas que contienen timerosal podrían provocar enfermedades. Esto también es falso. Las vacunas de dosis múltiples contienen el timerosal como conservante. No hay ninguna evidencia científica que sugiera relación causal entre estos componentes y algunas enfermedades. Se ha postulado inclusive con algunos trabajos que habían salido, por ejemplo, como lo explica la vacuna triple viral, con este mito que también quiero dejarlo muy claro, porque esto también angustia muchas veces a una mamá que tiene un niño con autismo. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Lo vacuno o no a mi próximo hijo? Los chicos deben ser vacunados con vacuna triple viral. En el año 1998, a partir de un científico inglés que publicó un trabajo que fue absolutamente criticado, inclusive se sacó de una revista muy prestigiosa como fue Lancet, esto no tiene relevancia en absoluto. Los niños que reciben vacuna triple viral no hacen autismo por vacuna, pero sí quedan protegidos para sarampión, paperas y rubiola. Y la rubiola, si bien provoca a veces enfermedades no tan complicadas en los niños, una mujer que queda embarazada
puede tener después un niño con lo que se llama rubiola congénita, con cardiopatía, con microcefalia, o sea, con cabeza muy chiquitita cuando el bebé nace, inclusive también con problemas en los ojitos. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Si los niños presentan una enfermedad leve como catarro, diarrea, leve, rinitis, ¿no pueden ser vacunados? No, el niño puede ser vacunado en estas circunstancias. Solamente cuando hay fiebre muy alta no se vacuna y no hay que perder la oportunidad de vacunación. Si un niño ha interrumpido su calendario de vacunas, debe reiniciar. Y esta es una pregunta importante porque a veces decimos, uy, me olvidé, no pude. ¿Qué hice, doctor? En marzo lo vi y no le di las vacunas. ¿Qué hago? ¿Empezamos de nuevo? No, cuando no se han colocado las vacunas en los lapsos indicados, se debe continuar con las dosis que van faltando, ya que lo fundamental es el número total de dosis. Es lo que nosotros llamamos esquema primario y muchas veces booster, el refuerzo. Pero lo ideal es respetar los calendarios de vacunación, dado que damos protección más temprana a los niños. O sea, respetemos bien los intervalos de las vacunas que nos indica el pediatra. Y ya para terminar con el último mito, si el niño está tomando antibióticos, se encuentra en un periodo de convalecencia o una enfermedad, si no puede ser vacunado. La realidad es que esto tampoco es así. Un niño que recibe antibióticos puede ser vacunado, ya que el mecanismo de formación de anticuerpos está dado por la inmunidad y esto no altera el accionar del antibiótico. Solamente sería la fiebre o un estado tóxico infeccioso muy grave. Llegando a esta diapositiva, me gustaría que tomemos un poco de conciencia de las cosas que a veces nos pasan y que creemos que no nos van a pasar. Cuando vemos esta caricatura del año 1918, de esta revista Caras y Caretas, en la gripe, en el brote de gripe, en la pandemia de gripe, donde estaba esto, yo me acuerdo que esta revista, esta caricatura la vi hace unos años y decíamos, qué lejos que estamos de eso y ahora qué cerca que estamos en esta situación donde lo único que tenemos hasta que tengamos vacuna por coronavirus es nuestra protección, nuestro distanciamiento, el lavado de manos y el barbijo. Así que estamos en una situación difícil y esta situación difícil nos puso al principio en alerta, pero debemos también hacer una autocrítica a todos que entramos en pánico. Cuando se declaró entonces el 30 de enero de este año la pandemia, todos empezamos a ver qué hacíamos y todavía estamos en un momento de conocer qué pasa con este virus. Y rápidamente entiendo que creamos muchas veces demasiado miedo a que no nos contagiemos, que no nos juntemos y estaba muy bien, había que aprender a cuidarnos, pero eso también hizo que se pierdan consultas médicas y que los niños inclusive no se vayan a vacunar. Esta noticia que fue, como digo yo, lo menos esperado, es cuando nos golpean la puerta de nuestra casa y no esperamos a alguien y decimos, ¿quién es? O sea, cuando lo no esperado nos golpea, esto puede provocar miedo y pánico, como yo les decía, y ese miedo y pánico se apodera de la población. Y hoy por hoy, nosotros los médicos y ustedes como oyentes, nuestros colegas, ustedes pacientes, tenemos que tratar de ser lógicos para seguir con nuestra vida de una forma cuidadosa, pero sin dejar de hacer controles médicos y, por supuesto, insisto, cumpliendo con las vacunas. Por eso, si bien sabemos que existen diferentes escenarios sanitarios, fíjense que al menos 80 millones de niños corren riesgo de tener enfermedades como difteria, sarampión, poliomielitis a consecuencia de la interrupción de la inmunización. Y esto no lo digo yo, lo decimos un montón de colegas, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Infectología, el CDC americano, la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que los sanitarios muchas veces son diferentes. La pobreza es un escenario sanitario complicado, a veces la falta de agua potable, las letrinas, hace que quizás eso también sea un factor de enfermedad. Pero estos niños también deben ser vacunados y esas vacunas que además forman parte de nuestro calendario son gratuitas. Por lo tanto, no dejen de vacunar a sus hijos. El impacto de la pandemia en los programas de vacunación ha sido realmente complicado, como ya les decía, primero porque al principio hubo una sobrecarga del sistema sanitario justamente por el COVID, hubo retraso e interrupción de las actividades por la vacunación, había un aumento o hay un aumento de susceptibilidad, aislamiento social obligatorio, esto hizo que ese aislamiento, insisto, creara mucho miedo, pero tenemos que volver entonces a vacunar a nuestros hijos, inclusive algunos servicios vacunatorios tienen lo que se llaman vacunas extramuros, que van a vacunar a su casa o llegarse con las medidas de protección para cumplir o recuperar los esquemas de vacunas. Esto es una imagen muy triste al principio cuando nosotros cerramos nuestro centro de atención, pero que rápidamente empezamos con las consultas virtuales, pero el vacunatorio siempre se lo consideró esencial y siempre entonces quedaron abiertas las puertas para vacunar a los chicos. Entonces no debemos perder oportunidades. Fíjense que
Si nosotros no detectamos la necesidad de vacunar, si no tenemos conocimiento de vacunas, si no conocemos el calendario de vacunación, si no sabemos que disponemos vacunas en el lugar que tenemos cerca, si no nos comunicamos, vamos a perder y vamos a caer en estas cifras que fueron alarmantes inclusive al principio de la cuarentena. 22% de las familias postergaron vacunas obligatorias. Esto fue al principio, después se fue manteniendo y hoy, por suerte, estamos volviendo a recuperar ese esquema, esas vacunas. Pero fíjense que casi el 50% evitó concurrir a los centros de salud para consultas pediátricas y nosotros los pediatras somos los que indicamos estas vacunas. Las influencias contextuales individuales relacionadas con las vacunas son varias. No las vamos a enumerar todas, pero desde ya que hay influencias contextuales y son entendibles, que tienen que ver con factores históricos, culturales, políticos, muchas veces influencias individuales, situaciones que, bueno, como le di, insisto, les daba el ejemplo, como le di a mi hijo una vacuna y después tuvo una enfermedad, entonces no voy a darle estas vacunas al resto de mis hijos, solamente voy a dar vacunas que son solamente las obligatorias, estas sí, estas no, empiezo a elegir, y ahí es donde empiezan a aparecer los grupos de reticencia a vacunas, o sea, aquellos padres que no es que no quieren dar vacunas a sus hijos, pero son reticentes a algunas situaciones para las vacunas. Por lo tanto, fíjense que si bien hay factores asociados a bajas coberturas, como son las barreras geográficas, a veces es entendible que a veces faltan algunas vacunas, la desconfianza que tenemos al sistema de salud, las creencias, la cultura, la religión, como yo les decía, los propios servicios de salud, insisto, como pasaba hasta ahora, que a veces están restringidos por sus horarios, el trabajo que no nos permite llevar a nuestros chicos a vacunar, pero es importante, insisto, que prioricemos esto, y esto lo vamos a lograr por esta comunicación fluida para lograr de nuevo esta confianza. La recuperación de coberturas de vacunas, por suerte se fue con estos trabajos del CDC americano, inclusive con el control de salud y vacunación que se fue haciendo en mayo en este año, en el 2020, tuvimos una postergación de vacunas, fíjense, importante, como yo les decía, casi el 23%, y postergaron el control de salud, como yo les mostraba recién, casi en un 50%. Las caídas sostenidas de vacunas no solamente pasó este año, sino que ya lo veíamos viendo ya desde el año pasado. Pero tomando como basar la semana del 16 de febrero de este año, se encontró que durante la semana del 5 de abril la administración de la vacuna triple viral había experimentado un descenso del 50% del tétanos, difteria y tosferina, que es la tos convulsa, en un 42%, y un 73% del papiloma humano. A ver, pausemos acá. Este paracaidista que está cayendo en ese momento sin el paracaídas, si no lo abre, se va a estrellar contra el piso. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos baja de cobertura, estos niños potencialmente pueden tener estas enfermedades, transmitir estas enfermedades a otros. Y por supuesto enfermedades como, por ejemplo, fíjense que el 73% no se vacunó contra el papiloma humano, la posibilidad de hacer un cáncer de cuello de útero a futuro. Entonces, insisto, estos datos son para tomar conciencia. El paradigma que hoy tenemos y el ejemplo de un virus sin vacuna, creo que lo estamos viviendo todos. Por suerte los padres están reconociendo, todos estamos reconociendo lo devastadora que pueden ser las enfermedades infecciosas cuando tenemos una enfermedad y cuando no tenemos vacuna. Por lo tanto, aprovechemos estas vacunas que tenemos cuando las tenemos identificadas, cuando son seguras, cuando son eficaces y cuando solamente tenemos que ir a darlas. La importancia de la inmunidad, de la cobertura, la inmunidad colectiva, es importante para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Es decir, a ver, vamos a poner algunos ejemplos. Hemos conocido este año hablar del R0 o del RO, que es la cantidad de una persona la posibilidad de infectar a cuantas otras de acuerdo a la enfermedad. Fíjense que una persona que tiene sarampión puede infectar a 12 a 18 personas, una persona que tiene difteria a 6 o 7, una persona con polio, la poliomielitis es lo que provoca la parálisis flácida, esto fue una cosa complicada, recuerden, en los años 50, en los 60. El COVID, una persona puede contagiar a 2, a 2.5, a 3, esto también va a depender del ambiente. La gripe estacional de 1.2 a 1.4. Pero fíjense que el sarampión, que es altamente contagiosa, una persona puede contagiar a tantas otras, que si esa persona no está vacunada y tiene la enfermedad, va a contagiar a otras personas que no están vacunadas. Por eso la importancia de la vacunación. Y acá es lo que nos permite con este gráfico entender esto de la inmunidad de grupo y la inmunidad de rebaño, y que vacunar no solamente es un acto personal, sino que es un acto solidario para la comunidad. Si nosotros tenemos una vacuna sin vacunar, pero un niño o una persona sin vacunar pero sano, que es el hombrecito azul, veamos el hombrecito amarillo que está vacunado y ya está sano,
Y después tenemos en rojo el que está sin vacunar, que se enfermó y contagia. Fíjense que en una población donde no tenemos vacuna, directamente casi el 99% va a quedar enferma, por lo tanto no vamos a tener cobertura. Ahora, si tenemos una población vacunada solamente en un 25%, vamos a tener una reducción de la enfermedad, pero también vamos a tener casi un 75% de contagio. Ahora, si vamos a 50% de una población vacunada, también vamos a tener mejor cobertura, pero los rojos, que son los enfermos y los infecciosos o los contagiados, van a seguir contagiando. Por lo tanto, tenemos que tratar de llegar siempre a una cobertura mínima entre el 90 y el 95% para que tengamos un montón de una comunidad amarilla, o sea, de vacunados y sanos. Porque si es así, vamos a tener solamente en una población con un 95%, solamente un 1 o un 2% de población que se puede enfermar si todos están vacunados. Fíjense entonces la importancia de lo que se llama la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Todos sabemos que los escenarios son dinámicos, porque lo que decimos hoy se va modificando. Por suerte, muchas veces se va modificando por nuevas vacunas. Este año nos tuvimos que adaptar. Cambiar significa adaptar, y tenemos que estar abiertos a eso. El propio Ministerio de Salud, el 17 de abril de este año, nos dio a todos la posibilidad de crear nuevas estrategias de sostenimiento de vacunación en el contexto de la pandemia, y es lo que estamos haciendo y lo que yo un poco me gustaría contar y hablar con ustedes. ¿Cómo se fueron adaptando estos servicios de vacunas? Primero haciendo una vacunación escalonada, tratando de lograr darle las vacunas al grupo de mayor riesgo. Vacuna para gripe, como saben, para chicos a partir de los 6 meses hasta los 2 años, aquellas personas que tenían comorbilidades y, por supuesto, a personas mayores de 65 años. Se empezaron a ampliar horarios o franjas horarias por grupo etario y tratar de acomodarlos, se los fue acomodando con turnos. Es algo que todavía hoy se está haciendo. Y también lo que yo les decía de vacunación en domicilio extramuros, que en algunos municipios, en algunos lugares se pudo hacer con camiones sanitarios, inclusive vacunatorios como Vacunar o la Fundación Vacunar o algunos centros privados de vacunas también lo lograron de esta forma efectiva. Es importante que nosotros también, de esta forma, con esta estrategia, como médicos y ustedes como pacientes, porque esto es un trabajo de equipo interdisciplinario de responsabilidad mutua y repartida. A ver, ¿por qué digo esto? Si ustedes vienen al consultorio y yo digo, ¿tenés todas las vacunas? Y me decís, sí, pero creo que una no, y no veo la libreta de vacunas, es como que estamos en falta los dos. O mejor dicho, el que está en falta es el niño que no está vacunado. Tenemos que tener la seguridad, y si no tenemos esa seguridad, podemos volver a vacunar de nuevo. Entonces hay que tener un registro nominalizado de vacunas, hacer un seguimiento estricto del recién nacido y las embarazadas, a veces tener recordatorios, propios vacunatorios, la Fundación Vacunar lo hace también, recordando a los pacientes en comunicación también con los médicos de las vacunas que tienen que venir, hacer una recaptación activa, o sea, ir a veces a llamar al paciente. Yo mismo, inclusive en mi consultorio o en los hospitales, cuando internamos un paciente por cualquier otra causa, hacer un repaso de cuáles son las vacunas faltantes. Entonces, debemos también priorizar los grupos en esta instancia, no solamente a menores de 2 años, sino mayores de 65 años, sino hoy actualmente ya estamos priorizando a los grupos de 5 a 6 años, esto de volver a los colegios con los niños vacunados y por supuesto el grupo de los niños adolescentes. Entonces, asegurar, fíjense la palabra que estoy utilizando, asegurar la vacunación. El acceso virtual o la orden o certificado médico para ir a vacunarse al centro que le corresponda está habilitado y eso se puede hacer. Sostener la vigilancia epidemiológica de los municipios o de los lugares para tratar de evitar entonces este aumento de enfermedades inmunoprevenibles y actuar como tal. Respetar en las salas de espera, y esto es importante cuando vayan a los vacunatorios, que insisto, pueden ir con todo el resguardo, sacando un turno, pero siempre también que no haya acumulamiento de gente, mantener la distancia, usar el uso de tapabocas, sobre todo en niños a partir de los 3 años, y por supuesto reforzar la limpieza de todas las superficies. Por lo tanto, hoy los centros de salud y los centros de vacunación son seguros justamente con respecto a eso. Entonces, a ver, vamos a crear estrategias para sostener la vacunación. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Austral, hablamos de un hospital seguro, porque estamos protegidos, porque las vacunadoras, porque las enfermeras están protegidas. Y también es verdad que esto nos esto nos permitió, a ver, sobrecargarnos quizás de un trabajo de información, de crear estrategias locales o en el propio hospital y de crear información adecuada, ya sea por redes o como lo estamos haciendo en este momento. Pero vamos a estacionarnos un poco, y entiendo a cada papá, a cada mamá, a un abuelo o abuela que está escuchando esta charla, o adolescentes, ¿cuáles son las preocupaciones?
A ver, las preocupaciones de los padres son las mismas preocupaciones que tenemos también los profesionales de la salud. Una de las preocupaciones es no solamente ver si los efectos adversos de la vacuna pueden ser complicados o no, como les dije, la gran mayoría de los efectos adversos de las vacunas son muy leves, pero también está el tema de los pinchazos. Así que fíjense que cuáles son las preocupaciones que quizás son compartidas, ¿no? El dolor por múltiples inyecciones, muchas vacunas por visita, si causan fiebre o no, y el miedo de la fiebre y la fobia a la fiebre por las convulsiones febriles, esto que yo les decía del autismo, si los componentes son inseguros. Bueno, y ahora se agrega lo de la pandemia. Entonces, primer punto importante, recuerden entonces que hoy debemos tener más que nunca confianza en las vacunas, porque si no vacunamos, reaparecerán las enfermedades. Y esto lo digo para el grupo de padres que son quizás un poquito reticentes, y utilizo la palabra también de comunicarnos, porque yo entiendo a veces, y los médicos tenemos que escuchar al paciente, tenemos que ver por qué no quiere vacunar a sus hijos. Podemos entenderlos y podemos crear una estrategia para mejorar entonces esa protección de tu hijo. Entonces digo esto porque si hay algún papá que está escuchando y es reticente a la vacuna, con todos estos fundamentos que les fui dando y con los fundamentos que podés charlarlo con tu pediatra, teniendo el tiempo para que vos todas las dudas que tengas lo hables con tu pediatra, él te va a saber resolver esa preocupación y te va a demostrar y mostrar por qué las vacunas son importantes. La reticencia a la vacuna se define como el rechazo o el retraso en aceptar las vacunas, pese a la disponibilidad de los servicios de las vacunas. Es decir, a veces decimos, bueno, a ver, cuando pase esto vacuno a mi hijo. No, vacunemos ahora, porque si esperamos a que pase, pueden reaparecer las otras enfermedades. Entonces, en los determinantes de la reticencia se habla de las 3C, ¿no? De la confianza, de la complacencia y de la conveniencia. Y ahora se agrega la cuarta C, que sería el coronavirus, que nos pone entonces a veces en un lugar de reticencia. Las actitudes reticentes deben ser aceptadas y deben ser tratadas y charladas en el consultorio. Algunas, fíjense que en este trabajo muestra que el 40% no había forma de cuestionarlos. Había también en este trabajo se observó que los que aceptan lo hacen con cierta cautela, en un 25-35%. Hay padres que vacilan, es los que dicen, bueno, estas sí, estas no, estas vacunas le voy a dar o estas no le voy a dar. Les puedo asegurar que todas las vacunas que tenemos hoy disponibles son todas importantes. Y son mínimos aquellos que rechazan todas las vacunas, que entrarían dentro del grupo muchas veces lo que se denomina hoy antivacunas, es menos del 2 o el 4% de la población en general, y para este grupo de personas, que uno puede respetar muchas veces desde ya la creencia, pero también hay que respetar la vida de esos niños, que muchas veces nosotros como adultos no podemos no dejar de vacunar porque no le estamos dando la protección necesaria. Y vuelvo a insistir, hablemos con los grupos antivacunas, si alguno está escuchando y podemos hablarlo, hagámoslo en forma amigablemente y los médicos y desde el lugar de la ciencia vamos a tratar de demostrarles y mostrarles que las vacunas realmente le pueden salvar la vida a tu hijo. Este es un estudio muy importante y realmente muy atractivo que hizo la gente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez junto con la doctora Pacchiotti, la doctora Ángela Gentile, la doctora Castellano, que lideraron este trabajo sobre reticencia. Y lo más destacado de este trabajo que yo me llevo es que la confianza que tienen los padres es hacia el pediatra. O sea, el 94% de este trabajo, que si bien se tomaron varios tips como si las vacunas son importantes, qué vacunas sirven para los chicos, si todas las vacunas del candelero son buenas o malas, hay varias preguntas. Yo me llevo que el 94% respondió que confían en su médico. O sea, que confían en lo que nosotros les decimos a nuestros pacientes. Hay una médica que sabe mucho sobre vacunas, que se llama Heidi Larson, que ella hablaba que el mayor riesgo de la pandemia muchas veces, no de la pandemia del coronavirus, sino de las pandemias que podían llegar a venir. Este artículo es del año 2018, era muchas veces la desinformación y cuando la desinformación se hace viral. Sabemos que muchas veces, por más que no tengamos el conocimiento real de algo, pero si lo transmitimos con cierta pasión, y decimos que esto es malo y tenemos repetición y tenemos las famosas new fakes o el fake news o falsas noticias y se repiten en las redes, esto va llegando a los diferentes grupos poblacionales y esto va manipulando a veces la información y la mala información puede traer aparejado entonces que aparezcan gente que no quiera vacunar a sus hijos, por ejemplo. Entonces es importante informar bien. Cada uno de ustedes, médicos, mamá, papá, profesionales de la salud, psicólogos, siempre que tengamos la oportunidad
de charlar y contar por qué las vacunas son importantes y hacerlo con el ejemplo, vacunándonos y vacunando a nuestros pacientes, vamos a tratar de revertir esta situación. Los extremos y las grietas, sabemos que en un país con tanta grieta no es bueno. Entonces, hay que tratar de que no ser extremistas en esto de soy súper vacunador y abajo los antivacunas y los antivacunas abajo las vacunas. Juntémonos y hablemos y mostremos la evidencia para lograr justamente la mejor protección de todos. Hay siempre lo que se llama la brecha entre el conocimiento y la práctica muchas veces. Aunque todos quieran datos sobre la vacunación, la información y la educación por sí sola no cambian las creencias del comportamiento. Acá donde existen los factores culturales muchas veces o religiosos, como decíamos. Podemos tener mucho conocimiento, pero a veces nos movemos hasta por masa, nos masificamos. Y a veces esto hace que haya una brecha entonces en lo que sí sabemos que tenemos que hacer y después no lo ponemos en práctica. La confianza entonces es importante, la confianza en el personal de salud es clave para todo esto. Acá hay varios trabajos, nosotros que leemos medicina basada en evidencia siempre nos gusta traer algún artículo que un poco reafirma lo que decimos, ¿no? Los padres que reciben información de sus médicos tienen menos preocupaciones que si vienen de amigos, de libros, de internet. Por otro lado, para todas las vacunas la actitud del médico tiene mucha influencia en la decisión de vacunar, que este trabajo también del 2012 fue también visto en el trabajo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con esta confianza hacia el médico. Y la información del médico es la razón principal por la que los padres pensaban retrasar o rehusar vacunas cuando hablaron con el médico y cambiaron de opinión. O sea, cuando nosotros informamos y decimos el por qué y cómo prevenimos, es de esa manera ya se modifica muchas veces entonces la situación de no vacunar a un niño. Nosotros como pediatras sabemos que tenemos un factor decisivo para recuperar vacunas. Esto, insisto, no lo digo yo, lo dicen mis colegas, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Todo niño tiene derecho a crecer y a desarrollarse en una buena salud. La nutrición, el afecto y las vacunas forman parte de ese trípode importante. O sea, nosotros los pediatras, la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida, que aporta también inmunoglobulinas y aporta también no solamente un aspecto nutricional importante para el crecimiento, sobre todo en los primeros 2 años, 3 años de vida de un paciente, de un niño, sino también que las vacunas cumplen también una pieza fundamental. Y los pediatras somos una pieza fundamental entonces en la decisión de los padres para vacunar. Pero no se queden con dudas, pregunten, hablen con sus pediatras. Entonces, la mejor estrategia debe ser la comunicación y la información, el diálogo, esto de escuchar y hablar, tener cuidado con la infodemia que a veces nos puede crear más temor, más pánico, y por eso si tenemos ese temor, ese pánico, hablarlo con tu pediatra, ya sea por un vía virtual, con una consulta virtual, y él te va a saber indicar y reforzar este concepto de por qué es importante las vacunas. El contenido del mensaje, por lo menos como trato de hacer yo en este momento, es tratar de escuchar al otro, de ver cuáles son las preocupaciones que el otro tiene, por qué a veces la negación, y tratar de ser empático, de explicar en forma empática por qué un niño no protegido puede ser mucho más peligroso que si no se vacuna, enfatizar realmente en la seguridad que existe en las vacunas. También es importante que el mensaje lo debemos dar en forma sencilla, claro, pero también entiendo que hoy por hoy hay mucha gente que sabe y entiende lo que es un anticuerpo, lo que es un antígeno, cómo entra un antígeno a la sangre y la inmunidad fabrica otros anticuerpos y aparece la inmunidad de memoria, cómo nuestra microbiota intestinal, compuesta por bacterias que antes creíamos que eran todas malas y ahora hay bacterias buenas, también interfieren en la producción de anticuerpos. Entonces también conocer al otro que está del otro lado para explicar en forma sencilla, pero con términos reales, para que tengamos un mensaje claro de un lado y de otro. ¿Qué aspectos se consideran entonces en vacunas? Cuando se eligen vacunas, se eligen aspectos de inmunogenicidad y eficacia, significa que esto tiene que ver con la cantidad de anticuerpos que se fabrican o el número de anticuerpos o los títulos de anticuerpos que se fabrican en la sangre para defenderse de esta enfermedad, la seguridad, si es factible después de los diferentes estudios de fases que se hace la vacuna, cómo llega la vacuna al lugar donde tiene que llegar y por supuesto la cobertura y los costos que también son importantes a tener en cuenta. Una de las condiciones que las vacunas tienen como algo realmente atractivo hoy por hoy es el uso de lo que nosotros llamamos vacunas combinadas. Recuerden que yo les decía recién que un poco la preocupación de muchos de ustedes y de nosotros mismos son los diferentes pinchazos de vacunas, ¿no? Las vacunas combinadas son vacunas que pueden ser sextuples, que pueden ser quíntuples, son vacunas que se llaman acelulares. Esto significa que al ser acelulares
están hechas de una manera que tienen menos efectos adversos aún, o sea, son menos reactogénicas. Y esto significa que el chico va a tener menos número de inyecciones por visita y en el número total de inyecciones. Hay mayor aceptación de complejos esquemas de vacunación. Podemos vacunar contra más antígenos. Por ejemplo, la vacuna del meningococo, que es una vacuna cuadrivalente que cubre al meningococo A, al C, al W y al Y. O si tomamos la vacuna sextuple, que cubre a difteria, tétanos, tos convulsa, hemófilos influenzae, poliomielitis y hepatitis B. Esto nos permite tomar la vacuna cuádruple, que es para difteria, tétanos y tos convulsa, y para polio. O sea, tenemos vacunas que al combinarse también son efectivas. Y después tenemos vacunas que son más, lo que nosotros llamamos monovalentes, que si bien tienen otros diferentes antígenos, están determinadas para una sola enfermedad, como puede ser la varicela. Pero hay vacunas como son las triples virales o las vacunas cuádruples virales, que incluyen también antígenos virales que permiten, entonces, con un solo pinchazo vacunar para sarampión, papera, rubiola o inclusive varicela. Tienen capacidad para inducir altos niveles de anticuerpos estas vacunas, lo que hace que persiste inclusive durante mucho más tiempo ese título de anticuerpos y además, indudablemente, simplifican los programas de vacunas. Llegamos hasta acá y vamos a tratar de meternos entonces ahora, si bien este es un trabajo importante que tienen que hacer con su propio pediatra, ¿cómo hacemos para recuperar los esquemas atrasados de vacuna? Yo igualmente siempre que cuento esto, me gusta tratar de entender algunos conceptos. Primero, cuando un niño no es vacunado oportunamente dentro del tiempo o la edad recomendada, rigen las siguientes generalidades. Primero, recuerden, no es necesario recomenzar los esquemas si ya comenzaron a recibir algunas dosis. Entonces tengan esto en cuenta, ¿no? Si ya tienen algunas dosis, seguramente se van a completar esquemas. Lo que sí va a hacer el médico en la indicación, y vamos a ver ahora, respetar algunos intervalos de dosis. ¿Sí? Hay dosis que se dan al mes, o se esperan 2 meses, u otras se esperan hasta 6 meses. Entonces, utilizar siempre los intervalos mínimos recomendados para que de esa forma más rápidamente completemos los esquemas de vacunas. O sea, podemos tener intervalos más amplios, pero siempre tenemos que respetar los intervalos mínimos. Así acortamos el tiempo de vacunas, porque cuanto más rápido completemos el esquema de vacunas, ya sea esquema primario con el refuerzo, el paciente o el niño va a estar vacunado y protegido. No existe un límite de inyecciones por visita y uno también entiende que a veces cuando hay que dar muchas vacunas o recuperar un esquema con 5, 6 vacunas o 5 o 6 pinchazos, se puede hacer y sabemos que es muy traumático. Y aquí es donde muchos están trabajando, hay muchos ejemplos, el doctor Roberto de Bach, por ejemplo, trabaja con el tema del manejo del dolor, en los vacunatorios también lo tratamos de hacer, siendo empático con el paciente, tratando de utilizar también medidas para que el paciente no tenga dolor, y de esa forma también crear esa confianza para que el chico vaya contento a vacunarse, a veces utilizando algunos diplomas de honor o tomándolo con cariño al paciente cuando se lo vacuna o se lo inyecta. Y sabemos también que hay vacunas que son más y menos dolorosas y esto también se lo explicamos a los padres. Es decir, que también existe una estrategia comunicacional para evitar inclusive el dolor en pacientes que reciben vacunas. Entonces, insisto, no es necesario recomendar los esquemas si ya comenzaron a recibir alguna dosis, se utilizarán los esquemas a intervalos mínimos recomendados y se va a tratar de reducir el número de pinchazos utilizando vacunas combinadas. Las vacunas inactivadas se pueden administrar sin tener en cuenta ningún intervalo previo o posterior con cualquier otra vacuna, siempre que sean diferentes antígenos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y las atenuadas parenterales, si no se administran al mismo tiempo, deben esperarse un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. A ver, para entender, si nosotros tenemos que dar una vacuna atenuada, por ejemplo, vacunas de gripe con otra vacuna viral, tenemos que esperar después un intervalo de 4 semanas. Pero las vacunas inactivadas, si hoy le damos una vacuna, mañana o pasado podemos darle otra vacuna inactivada sin tipo de problemas. Hay algunas recomendaciones de la OMS respecto a las vacunas contra sarampión, parotiditis, rubiola y varicela. Primero, que el sarampión debe ser importante inmunizar a todos los niños y adultos susceptibles en quienes no estén contraindicada la vacuna. La rubiola también debe recibir y debe estar incluida en los programas de vacunación junto con la vacuna de paperas y la vacuna de varicela. Para hacer el primer ejemplo práctico, la vacuna triple viral para sarampión, paperas y rubiola se da al año de vida y después se da una segunda dosis al ingreso escolar. Recuerden que nosotros hasta el año pasado dábamos por el brote de sarampión lo que llamábamos dosis cero, o sea, después de los 6 meses. Pero ya a partir de este año ahora ya no se da más y damos solamente entonces la triple viral al año y después al ingreso escolar. Si después vemos, y uno por eso tiene que estar atento, que se hacen campañas de vacunación, deben ser cumplidas esas campañas, pero lo importante es que un niño menor de 4 años
tenga o menor de 5 años tenga dada 2 dosis de rubiola, sarampión y paperas. Y la vacuna de varicela se da en forma conjunta con una vacuna que es la vacuna del meningococo, que se da a los 15 meses. Y esta vacuna seguramente se va a introducir como una segunda dosis refuerzo al ingreso escolar y en forma personalizada damos una segunda dosis de vacuna de varicela. Si tomo la varicela, la varicela es una enfermedad, parece muchas veces banal, pero puede tener muchas complicaciones, porque es una de las enfermedades que más inmunodeprime al paciente, o sea, le bajan las defensas. Y de esa forma el paciente se puede infectar, por ejemplo, por otras bacterias y hacer lo que se llaman enfermedades invasivas. Por eso la importancia también de vacunar contra varicela, o aparece muchas veces el impétigo, que es esa infección en la piel por bacterias cuando está la vesícula de la varicela. Fíjense que, si bien le estoy contando que pasa al año y a los 15 meses, la vacuna entonces triple viral es más que importante porque no solamente lo protegemos al niño, sino que estamos protegiendo también a una mujer susceptible que puede estar en edad para quedar embarazada, por lo que yo les decía lo de la rubiola congénita. Aquí simplemente se ven los diferentes esquemas que yo les fui comentando y esto está bueno tenerlo siempre y charlarlo con nuestro pediatra, entonces cuando vamos a los diferentes controles, que recuerden que siempre en el primer año son más seguidos, y entonces al año, a los 15 meses y a los 18 meses van a ser esas consultas después del año que no son tan seguidas, pero ahí vamos a completar el esquema de vacuna primario que se hace en el primer año de vida. Por eso, antes de seguir con varicela, me gustaría que hagamos una pequeña pausa para repasar cuáles son esas vacunas y ustedes, si tienen el calendario de vacunas ahora a mano, repasarlas o si quedaron sin dar esas vacunas, tener en cuenta que cuando vayan al pediatra hay que completarlas. Entonces, vamos a ponerle un nombre a nuestro paciente. Lo tenemos a Juan, que nació, empezó a llorar, se prendió la teta y recibe en estas primeras 12 horas de vida entonces la vacuna de hepatitis B. Y también va a recibir antes de irse de alta la vacuna BCG para tuberculosis. Cuando van a los controles, ya a los 2 meses de vida, este niño Juan va a recibir la vacuna para difteria, tétanos, tos convulsa, para Haemophilus influenzae, que es una bacteria que provoca meningitis, también para la poliomielitis y el tétanos. Es la vacuna que se llama sextuple. Y además recibe un segundo pinchazo con una vacuna que es para la neumonía, la meningitis por neumococo, que es la vacuna Prevenar 13 o la vacuna del neumococo para 13 serotipos. Estas vacunas están en calendario y una vacuna que se da por vía oral, que es la vacuna del rotavirus. El rotavirus es un virus que provoca diarrea. Estas mismas vacunas se van a repetir a los 2 meses y al 4.º mes. Pero en el tercer mes vamos a tener la vacuna del meningococo. Del meningococo para cubrir al meningococo A, al C, al Y y al W. En la Argentina, la carga de enfermedad meningocócica es muy poquita. Hay entre 150 y 300 casos, pero es una enfermedad muy mortal y muy compleja en chicos menores de 2 años. Por lo tanto, esta vacuna hay que darla, y los meningococos más comunes es uno que se llama W y el otro se llama tipo B. Para este meningococo hay una nueva vacuna que se llama Bexero, que es una vacuna que está fuera por hoy del calendario para personas que no son susceptibles, pero ya hace poquito está dentro del calendario para vacunas que son susceptibles, o sea, pacientes que se llaman huéspedes de riesgo. Así que eso también es importante que lo hablen con los pediatras. Y después, como lo muestra esta diapositiva, hay vacunas que son cuádruples virales, que están más personalizadas, como es el caso de la vacuna ProQuad. Básicamente, como yo le estaba contando, a los 2 meses el paciente recibe esta vacuna en forma sextuple, pero también puede recibirla en forma quíntuple con la Salk, que es la vacuna de polio que se llama IPV, que a partir de este año, en junio del 2020, se da en forma inactivada. Ya no se da más la Sabin por vía oral, se da en forma inyectable e, insisto, se puede dar en forma monovalente inactivada o en forma sextuple, que es mucho más simple porque es menos pinchazos y además es menos reactogénica, o sea, provoca menos dolor, inflamación, etc. Y esta vacuna, entonces, para poliomielitis incluida dentro de esta vacuna sextuple, se da a los 2, a los 4 meses, a los 6 meses y después se da un refuerzo al ingreso escolar. Esas son cosas que se modificaron porque era una vacuna que también se recibía antes a los 18 meses. Las indicaciones especiales para pacientes inmunocomprometidos, inclusive los pacientes que tienen VIH, deben recibir esquema completo entonces con la vacuna IPV, y los pacientes, de acuerdo al tratamiento, van a recibir, de acuerdo a ese tratamiento, a 6 o a 12 meses post-trasplante, 3 meses después de una quimioterapia, 1 mes de la corticoterapia sistémica o 1 mes post-radioterapia total.
Esto que parece quizás medio engorroso, ustedes saben que si alguno tiene un paciente con indicación especial, ya sea porque es un huésped inmunocomprometido, estos serían los tiempos de espera que tenemos que tener justamente para dar estas vacunas. Usando entonces la vacuna combinadas de células acelulares, insisto, que son menos reactogénicas, con IPV, sería los 2, 4, 6 meses. A los 18 meses se puede dar la vacuna, también la quíntuple de tipo celular o la sextuple. Si bien se está dando una dosis más de vacuna para de poliomielitis, dar una vacuna más o un antígeno más no cambia absolutamente la inmunogenicidad, en este caso para poliomielitis, y después, por supuesto, se da de nuevo al ingreso escolar, que sería el refuerzo. Meningococo. La verdad que el meningococo, yo lo digo en mi experiencia personal, es una de las enfermedades que uno siempre más le teme, porque muchas veces el niño está sano, no tiene ningún síntoma de nada y en el corto tiempo aparece la fiebre, cefalea, vómitos, un signo meningio que es la rigidez de nuca, o pequeños brotes en la piel que se llaman petequias, que si uno aprieta la piel no desaparecen, y la enfermedad corre muy rápido y deja muchas secuelas neurológicas, discapacidades, como puede ser discapacidades motoras, un alto impacto también porque tiene un alto impacto en lo que es la mortalidad. Así que decimos que es una enfermedad de alto impacto. Es una enfermedad que muchas veces, por supuesto, a la familia o a la persona que tiene esta enfermedad le provoca una situación emocional muy, muy compleja y a los médicos también. En la Argentina, si bien la letalidad es baja por enfermedad, de acuerdo al número de habitantes, como yo les decía, aproximadamente son entre 150 y 300 casos, pero cuando esta enfermedad le llega al niño, la verdad que es muy compleja. Y acá hay un papel de transmisión importante, la transmisión del meningococo. Los adolescentes habitualmente son los que más transmiten el meningococo. O sea, hay algunas bacterias que se transmiten de niños a más grandes. Por ejemplo, el neumococo, los niños se lo pueden transmitir a los adultos mayores, inclusive a sus abuelos, y ahí es donde complica la situación. El hemófilus también se transmite de niños al resto de la población, pero el meningococo lo transmite habitualmente el adolescente. Y el niño de mayor impacto es el menor de 2 años. Por eso la importancia de cubrir con vacunas para meningococo a los menores de 2 años, pero también cubrir a los 11 años junto con la vacuna de HPV y la vacuna de difteria tétanos convulsa para meningococo para cubrir al grupo de adolescentes. Porque de esta manera vamos a tratar de disminuir entonces la carga de esta bacteria en la transmisión. Así que desde enero del 2017 el esquema para vacunas se hace a los 3, a los 5 meses y a los 15 meses de vida. Ese sería el esquema de 3 dosis más, de lo que se llama esquema 2+1, 3 dosis y después del año una dosis, y después del año se dan 2 dosis. Hay nuevas vacunas que se utilizan también para flexibilizar estos esquemas, que son vacunas nuevas que permiten completar esquemas después del año con menos dosis, como vamos a ver después. La vacuna del meningococo tipo B, como yo les decía, es una vacuna que se llama recombinante, tiene una estructura diferente a la vacuna cuadrivalente del meningococo que está dentro del calendario nacional, y es utilizada también en niños menores de 2 años o para chicos mayores de 1 año con 2 dosis, y también es importante tener en cuenta entonces que hoy la tenemos en forma gratuita para huéspedes especiales. Esta vacuna puede ser muy reactogénica y provoca fiebre. Hay algunos estudios que indican que para esta vacuna solamente el uso de paracetamol en forma profiláctica, o sea, dárselo al paciente en el momento, un poquito antes de recibir la vacuna, disminuiría un poco el dolor y la molestia que provoca esta vacuna. Para recuperar esquemas de vacunas entonces con Membeo, no me voy a detener demasiado aquí, pero siempre es importante tener en cuenta que si es un chico entonces menor de 6 meses, van a ser 2 dosis con una dosis después de los 15 meses. Si este chico pasa a los 9 meses, puede ser una dosis y una segunda dosis después del año, y después del año van a ser simplemente 2 dosis con un intervalo de 2 meses. Lo importante tener en cuenta que este tipo de vacuna, la que está dentro del calendario, que es la vacuna Membeo, es la vacuna que se da a chicos menores, entonces, de 1 año dentro del calendario, con el refuerzo que se da a los 15 meses. Y la vacuna que se da a los 11 años, que se llama Menactra, es la que está indicada entonces para este grupo de pacientes, pero en la adolescencia. Hay algunas diferencias de algunas vacunas con respecto a la indicación. La vacuna Menactra se da a partir del 9º mes y la vacuna Membeo entonces se da a partir de los 3 meses, 5 meses y después el refuerzo de año, como les decía. Esto es lo que yo les contaba de Menactra. Si utilizamos esta vacuna, es, insisto, a partir del 9º mes, con una dosis más un refuerzo, y si el paciente ya tiene entonces más de 2 años, ahí sí va a ser una sola dosis. Por eso es importante que cuando nosotros vemos
las libretas de vacunas, y ustedes lleven las libretas de vacunas a sus pediatras, no solamente es importante la edad del paciente, sino ver las dosis aplicadas y en qué tiempo y con qué intervalo. Esta es una vacuna nueva que se llama Nimenrix, que también cubre a 4 tipos de meningococo y permite dárselo a chicos mayores de 6 semanas o menores de 6 meses con 2 dosis y un booster que sea a los 12 meses. Pero a partir del año se puede dar simplemente una sola dosis, entonces por eso decimos que simplifica o flexibiliza los esquemas de vacunas. Para vacunas de BCG, el paciente debe recibir una sola dosis y en caso de que no la haya recibido, se puede dar esta vacuna hasta los 6 años y 11 meses y 29 días. La hepatitis B, como yo les decía, es una vacuna que se da entonces al nacimiento y después se repite a los 2 meses, al 4.º mes y al 6.º mes de vida. Y los chicos que no han tenido vacuna van a recibir una vacuna de hepatitis B también en la adolescencia. La vacuna del neumococo es muy importante entonces a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año, ¿sí? Al año, y después en aquellos pacientes que son susceptibles, ya sean asmáticos, inmunodeprimidos, o aquellos pacientes que son mayores de 65 años, insisto, junto con la vacuna de la gripe, es una vacuna importante para dar. Este esquema habla de las diferentes vacunas para varicela, hepatitis A y sobre todo la vacuna del VPH o HPV, que es muy importante que la reciban todos los adolescentes. En la Argentina se da a los 11 años, se puede dar a partir de los 9 años, pero está dentro del calendario nacional en forma obligatoria a los 11 años. Y son 2 dosis de vacuna. Una dosis que se da en el momento, que sería la dosis 0 de vacuna, y a los 6 meses se da una segunda dosis. Solamente se da una tercera dosis para aquellos niños que tienen que tienen más de 14 años, ellos van a recibir sí 3 dosis, pero a los 11 años son 2 dosis de vacuna de HPV justamente con intervalo. Y una cosa importante a decirles es que esta vacuna puede llegar a provocar un reflejo vasovagal en el momento que se da la vacuna. Por eso siempre es importante tener en cuenta que cuando un adolescente, a veces con esto de que me duele más y que entre ellos se transmite la información de que, bueno, a mí me dolió, entonces no me la voy a dar. Insisto, también es una función del médico hablar con los adolescentes en la consulta, explicarle por qué la importancia del virus del HPV, cómo se transmite el virus del HPV. Hay diferentes serotipos, como el 16 y el 18, que es el que provoca el mayor cáncer uterino. Es una enfermedad entonces que se puede prevenir. Nos permite hablar de educación sexual en ese momento y también anticiparle que cuando se vaya a vacunar lo haga en forma sentada porque se puede caer por este reflejo vasovagal o la lipotimia que puede provocar esta vacuna. Pero la realidad es que es una vacuna segura y es efectiva. En los últimos estudios se ha reducido el cáncer de cuello útero en forma muy importante, por supuesto también con la prevención de hacerse el papá Nicolau como parte de la profilaxis y de la atención primaria en las mujeres adolescentes a partir de los 21 años o cuando ya comenzaron a tener relaciones sexuales. Entonces, la vacunación en la adolescencia sigue presentando desafíos. Insisto en esto, los adolescentes tienen más posibilidad, hoy lo vemos y lo visualizamos, que es el grupo que quizás más se contagia el COVID por esta historia de que es entendible que se quieren juntar más, que por sus prácticas deportivas, por sus salidas a la noche, por consumir cigarrillos, vapeadores o por juntarse ya sea en una universidad, en un lugar para dormir o en una institución, tienen más contacto. Y esto es importante, entonces, tenerlo en cuenta y hablar mucho con los chicos que inclusive viajan al extranjero por becas a universidades y que tengan todas las vacunas, sobre todo, insisto, vacuna del meningococo, porque es muy importante esto para tratar de evitar la transmisión, pero también la propia enfermedad de ellos. Y la vacuna de HPV. Así que recuerden que a los 11 años dar la vacuna Menactra, que es la vacuna del meningococo para cubrir el A, el C, el Y y el W, junto con la vacuna de difteria, tétanos y tos convulsa, y por supuesto la vacuna entonces de HPV, es importante. Y recuerden, como siempre les digo, quizás ahora a los 11 son 3 dosis, en 6 meses es una sola dosis más, y después ya las vacunas van a venir cada 10 años. A ver, insisto, si nosotros acompañamos a nuestros pacientes, y ustedes como padres, si tienen la confianza en su pediatra, y esta misma charla que yo les estoy dando a ustedes, lo pueden lograr en el consultorio, seguramente un montón de dudas van a quedar despejadas y van a ir contentos a vacunar a sus hijos sabiendo que lo están protegiendo realmente. Entonces, los adolescentes es una población a tener en cuenta. Es una población que no debe quedar olvidada y es una población donde tenemos que no solamente actuar, insisto, en vacunas, sino también en hablar de enfermedades, de prevención de enfermedades, de tóxicos, de alcoholismo, etcétera, porque es una población indudablemente muy vulnerable por todos los cambios que uno ha sufrido y se padece en esa etapa de la vida. Una de las preguntas que también nos hacemos, ¿qué pasa con estas vacunas en pacientes ahora que estamos con tanta
carga de enfermedad por COVID, o sea, en qué momento podemos entonces dar las vacunas en un paciente que ya tuvo COVID o que tuvo contactos con personas que fueron COVID positivas. Lo que sabemos que no se conocen al momento contraindicaciones médicas para vacunar a personas con COVID-19 o los contactos, es decir, aquellos que tuvieron COVID se pueden vacunar y deben ser vacunados. Para minimizar el riesgo de transmisión se difiere la vacunación, casos confirmados hasta el alta, con desaparición de los síntomas con 2 pruebas negativas para COVID, esto se hizo al principio. La realidad es que cuando el paciente ya tiene el alta de enfermedad determinada por el médico, 14 días después de la reducción de los síntomas, es donde se puede empezar inclusive entonces a dar la vacuna. Y no quiero dejar de referirme a la vacuna de la gripe, porque también nos pasa que a veces creemos que es una vacuna solamente que hay que darla en el invierno y se puede llegar a completar los esquemas de vacunas, sobre todo para el grupo de pacientes que no han recibido vacunas y es la primera vez que reciben la vacuna completando la segunda dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero la indicación es prevención de gripe y sus complicaciones causadas por el virus de la influenza A y B. Las vacunas se preparan cada año según la recomendación de la OMS, por eso son vacunas que todos los años uno se vacuna. Son vacunas trivalentes que contienen 2 cepas del virus A y una del B, y se aplica, como les decía, todos los años, recomendada para niños de 6 meses a 2 años, o embarazadas, personal de salud, personas mayores de 65 años, grupo de riesgo de enfermedad grave, y todos aquellos que quieran prevenir también en forma personalizada la enfermedad. El esquema recomendado es una dosis anual, pero los menores de 9 años deben recibir entonces 2 dosis con 4 semanas de intervalo, excepto aquellos que recibieron anteriormente 2 dosis de vacuna. Lo que sí les quiero decir, que dada esta época del año, a veces los que han recibido solamente una vacuna de gripe, todavía, a pesar de la época, tenemos que completar con la segunda dosis de vacuna antigripal. Y acá tenemos un ejemplo de cuando nosotros vemos que no hay una enfermedad y nos relajamos. Es verdad que hoy tenemos casi el 97% de las enfermedades cubiertas por lo que es el SARS-CoV-2, entonces no hemos tenido casos de sincicial respiratorio o de influenza como otros años, y esto parece que nos relaja. No es así. El mensaje es entonces que todas las enfermedades inmunoprevenibles y que tenemos vacunas para esas enfermedades, las utilicemos, las complementemos, completemos los esquemas, complementar también todas las vacunas unas con otras, porque es la forma, insisto, y parece que es un mensaje que lo reitero y lo reitero, pero es la mejor protección que le podemos dar a toda la población, a mi paciente, a tu hijo, ustedes mismos. La información sobre vacunas, entonces, es responsabilidad de todos los que puedan informar con conocimiento de vacunas, y ya sean los profesionales de la salud, los médicos, por supuesto, las enfermeras, las vacunadoras, pero también los docentes, todos aquellos que tengamos una relación con la salud, leer sobre vacunas, informarnos sobre vacunas y transmitirlo de esta manera, nos vamos a convertir todos en comunicadores y efectores de salud, no me cabe la menor duda. Todavía hay niños sin vacunar y esto es casi, les diría, imperdonable. Por lo tanto, entendiendo la situación, si muchos de ustedes no fueron a vacunar a sus hijos y no llevaron a vacunar a sus hijos por la situación pandémica, pónganse en contacto con sus pediatras, tengan en cuenta que los esquemas se pueden recuperar, que no hay que reiniciar esquemas, que hoy la estrategia es ser empático con el paciente, entender al niño, darle la oportunidad de que sean vacunas inclusive con menos dolor que antes, duelen menos, se pueden hacer estrategias para disminuir el dolor. Entonces, vayan porque es una responsabilidad de todos. Esto es el calendario de vacunas. A veces cuando en el consultorio me preguntan, ay, doctor, perdí la libreta, no tengo la libreta, no hay excusa. Si bien de acuerdo al sistema de vacunación que tengamos nosotros en el municipio, en nuestro centro médico, puede estar digitalizado, la libreta de cartón, si la perdimos, podemos ubicar el calendario nacional de vacunas como lo expresa el Ministerio de Salud en forma digital y como lo tenemos acá en pantalla. Entonces, básicamente, recuerden que la BCG y la vacuna de hepatitis B se da al momento de nacimiento, a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses, son meses de vacunas, pero son meses que de esa forma vamos a proteger a nuestro niño. Si nos retrasamos, debemos complementar las vacunas. Al año se da la vacuna entonces triple viral, la vacuna para el neumococo y la vacuna de hepatitis A. A los 15 meses vamos a dar la vacuna de varicela y la vacuna de meningococo. Y a los 18 meses damos la vacuna quíntuple o la vacuna sextuple, que la diferencia que tenemos ahora es que no se da más la poliomielitis a los 18 meses, pero se sigue dando la vacuna quíntuple, que tiene 2 formas, acelular o celular, de acuerdo a donde vacunemos. Y después, por supuesto, las vacunas de gripe, como yo les decía, en este grupo de 6 meses a 2 años, y los niños ya en edad escolar, a los 5 o 6 años,
hoy fuertemente, si bien no fueron al colegio los que tienen esa edad, se tienen que dar la vacuna entonces triple viral, la vacuna cuádruple bacteriana y el refuerzo también de vacuna de varicela. Y a los 11 años, como finalizando el repaso de vacunas, vacuna para meningococo, Menactra, vacuna para difteria, tétanos y tos convulsa, y por supuesto la vacuna del HPV, tanto para niñas como para niños. Las vacunas salvan vidas. La vacunación actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes al año y otras 1.5 millones de muertes podrían evitarse si se mejorara la cobertura mundial de vacunas. Todos creemos que los números finales este año van a ser un poco complicados con respecto a esquemas de vacunas. Por eso, cada uno del lugar que nos toca, infectólogos, expertos, médicos, vacunadores, todos los vacunatorios, estamos tratando de lograr la empatía real, esta responsabilidad compartida, para que ustedes como comunidad también sepan de esta responsabilidad y no dejen de vacunarse ni ustedes, ni a sus hijos, ni a la población vulnerable. Seguramente quedan muchas preguntas, así que les dejo quizás para hacerlas, y si no, simplemente confíen en su médico de cabecera, en su pediatra de cabecera, y cuando vayan a la consulta, lleven el carnet de vacunas para ver cuáles faltan y no dejen de completarlas. Es casi un pedido y no una orden, un pedido realmente de corazón. La vacunación, la inmunización es una intervención costo efectiva, salvadora de vidas, que previene el sufrimiento que genera la enfermedad, la incapacidad y la muerte. Si nosotros sostenemos esto que estamos dando, algo que justamente previene enfermedad, incapacidad y muerte, seguramente no vamos a dudar de darle algo tan importante para lo más privilegiado que nosotros tenemos, que son nuestros hijos, en este caso mis pacientes, y cada uno de nosotros, porque de esa forma vacunando, como yo les decía, no solamente protegemos individualmente a nuestro niño, a nuestro paciente, sino también a la persona que tenemos al lado. A su vez, beneficia a toda la población, no solo a través de mejoría en salud y esperanza de vida, sino también a través de su impacto social y económico, que esto también es importante. La carga de enfermedad genera, y esto lo estamos viendo, cómo aumentan los costos en los países, y esto, el alto impacto que tiene también en la economía de una población. Así que simplemente gracias por escucharme, les agradezco, seguramente van a quedar un montón de cosas que quedan dando vueltas, pero estamos todos, los profesionales de la salud, interesados que se vacunen y que nos informemos de la mejor manera. Muchas gracias. Hay 2 preguntas que tengo por acá que me parece importante que las responda. Después, si surge alguna pregunta más, la podemos directamente diferir al foro de la Fundación Vacunar con el resto de los expertos o eventualmente a mi mail, que es dr.fernandoburgos@hotmail.com. Una de las preguntas es si un paciente que ya recibió una vacuna, por ejemplo, combinada, como puede ser la vacuna sextuple, a los 2 meses, a los 4 meses, y no recibió ninguna otra vacuna por la pandemia, si esta vacuna la puede recibir inclusive después del año. Sí, las vacunas combinadas se pueden recibir inclusive más allá de los 2 años, o sea que también es una buena forma de completar un esquema. Y la otra pregunta que había por acá es si un paciente que recibió vacuna Sabin oral, una sola dosis, y después como en junio se pasó a la forma de inactivada, ¿sí? ¿Cómo se completa el esquema? Se completa el esquema justamente con la vacuna inactivada entonces para polio, que se puede dar en forma monovalente o en forma sextuple, como yo les decía, a los 2, a los 4, a los 6 meses y también al ingreso escolar. Es importante tener en cuenta entonces los huéspedes más susceptibles, por esto esta información es casi personal para cada huésped de acuerdo a la circunstancia y esto es importante que lo consulten con cada uno de sus médicos. Les agradezco, nos veremos en otra oportunidad y espero que haya servido para aclarar dudas y sobre todo para que vayan a vacunar a sus hijos. Muchas gracias, buenas noches.